Buenos días. Parece que sus compañeros no han hecho la tarea, por eso no se unen a la clase. A ver, empecemos a ver si es que han trabajado. Señor Chulco, puede compartir ahorita su pantalla para ver lo que ha desarrollado. Señor Chulco, ¿está presente? Solo se conectó. Buenos días, niños. Bueno, voy a tomar ya son las 8:07. Atentos, ¿no? Siguiente, vamos, señor Zurita. Buenos días, hija. Buenos días. Compartan su pantalla para ver lo que ha desarrollado de la clase anterior. Dije, no sé qué tocaba hacer la anterior, porque la botella que realizamos, eso nomás creo que era. ¿Cuál botella? La que mandamos captura, esa nomás creo que era la actividad que tenemos que hacer. No, Inge, dígame. O lo que trabajamos en clase. ¿qué teníamos que hacer? Disculpe, Inge. Igual que el primer trabajo que hicieron la botella, ¿cómo es esto? La botella que hicieron que la mayoría ocupó solo la operación de revolución o de Sí, extrusión. esa sí mandamos a La captura. siguiente clase a esa hicimos la botella con agarradera. Les dije que busquen una parecida en su casa e intenten dibujar. Si no, veamos el video. Sí dijo. Sí dijo. Sí, porque no me acuerdo ahí. Sí dijo. Bueno, ya. Inge, lo tengo que presentar mañana. Bueno, ya, vamos, verán. Voy a abrir SolidWorks y vamos a ver las herramientas de superficies que nos van a permitir dibujar, modelar, diseñar en 3D la parte de las curvaturas de estas con mayor detalle. Vamos a ver las herramientas de superficies. En herramientas de superficies ustedes también pueden ver lo que son extruir, recubrir, barrido de superficies. Entonces, para esto necesitamos algunos croquis y poder trabajar. Entonces, necesitamos la pieza que trabajamos la clase anterior. Con esa vamos a necesitar solamente los croquis. Y con esos croquis vamos a utilizar las herramientas de superficies para trabajar. Sí, entonces, 2 minutitos hasta que se abra el sol. Entonces voy a crearme una copia de la botella
desde la carpeta. Entonces yo le he guardado como botella Suavitel, ¿no es cierto? Entonces esa voy a crearme una copia. Ya. Bien, mis niños, vamos a poner al Señor en presencia de Papito Dios, todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos los Aquí voy a crear una copia en la carpeta. Control C, Control V. Esta va a ser dibujada con superficies. Superficies, botella Suavitel. Ya. Entonces, de este, lo que nosotros necesitamos, he creado una copia, ¿no? No sobreescribirán el archivo. Lo que nosotros necesitamos son los croquis. Entonces voy a borrar las operaciones y voy a dejar los croquis. Cristo tiene poder. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Ya, entonces el dibujo ya no importa. Ya. Vamos a dejar solo los croquis. Vamos aquí. Este recubrir nosotros hicimos con los croquis. Entonces, como vamos a ver otra metodología, ahorita ya me han quedado solo los croquis y el último barrer. Entonces voy a eliminar el barrer también. Listo. Ya, entonces lo que nosotros necesitamos son estos croquis. Con estos nosotros podemos trabajar con las operaciones de superficies. Para activar las operaciones damos clic derecho y ya les debe salir. Si tienen la versión 2020, habilitamos desde acá superficie. Profe, la página 86. Ya, mi amor, la que sigue. Ahorita estoy abriendo mi libro aquí en el... Listo, entonces, habilitadas las operaciones de superficie, nosotros vamos a ver aquí algunas similares. Tenemos extruir, revolución, similares a las operaciones, miremos. Extruir, revolución, barrido, recubrir. Igual acá, extruir, revolución, barrido, recubrir. Sí, lo que nosotros tenemos aquí diferente o extra, superficie limitante, rellenar, superficie plana. Sí, entonces, una vez que nosotros dibujamos como superficie una figura, podemos unir sus partes y convertirla en sólido. O darle espesor de pared para que tenga un grosor. Por ejemplo, en el caso de la botella, le daríamos un espesor de pared para que se asemeje al espesor de la botella. ¿Sí? Entonces, teniendo aquí los croquis y las trayectorias, veamos una de las operaciones. Veamos cómo funcionan, ¿ya?
Veamos la operación de extruir. Ahorita no va a resultar en la figura, sino primero vamos a ver cómo funciona cada uno. Extruir superficies. Si yo selecciono, me voy a la de la base. Selecciona un contorno, lo que hace es una extrusión lineal. Sí, eso es extruir. Igualito que el extruir, solamente que nos queda como superficie, vacío por dentro. Nos queda como superficie. A la siguiente. Revolución de superficie, veamos, ojalá resulte. Selecciono esta. Eje de revolución. Voy a seleccionar aquí. Contornos que quiero que trabaje. No me va a permitir, por lo que es un croquis cerrado. Va a dar justo ese error. Sí. A ver, voy a cambiarle el eje de revolución. Los ejes de revolución puede ser cualquier línea de trabajo. Entonces voy a escoger este como eje de revolución. Acá, cuando nosotros estamos en contornos seleccionados, podemos hacer con el Selection Manager o seleccionar o eliminar las selecciones que hemos trazado. Vamos, este de aquí. Indica con los signos de enfriar o calentar. No se puede dar por el perfil de dado. Bueno, voy a crear otro croquis. Ejemplo, en este croquis le voy a crear una línea constructiva para aplicar la operación de revolución. Entonces, igual que en lo que hemos nosotros trabajado con las operaciones similares en superficie. Para que el agua que esté en estado gaseoso que necesitamos enfriar o calentar. La revolución. Entonces, con la curva que tenemos y la operación de revolución, nosotros ya podemos tener la oreja de la botella. Entonces, por ejemplo, le voy a poner por plano medio y voy a poner que se extruya, que se haga revolución unos 15 grados. Voy a cambiar aquí 45 grados. ¿Sí? Tomando ya la forma de lo que sería el asa de la botella. Sí, entonces, entendido. Hasta aquí, extruir, cómo funciona, revolución, cómo funciona. Entonces, veámosle cómo queda. Ya creo un contorno de revolución, solo la una cara. En operaciones de superficie. Sí, vamos a ver la siguiente operación. Entonces, lo que yo necesito es que tengan listos los croquis para poder hacer. A la operación de barrido, barrer. La operación de barrer, igual que en las operaciones de sólidos, en operaciones superficie, barrer, nosotros tenemos un perfil y una trayectoria. Perfil, voy a poner, este es mi perfil y este va a ser mi trayectoria o camino, ¿sí? Entonces ven, está similar a lo que habíamos hecho, pero este es con superficie. La ventaja de trabajar con superficies es que se puede acoplar figuras, formas más complejas, podemos trabajar. Voy a ver una vista de sección para que vean cómo está. Tiene que estar vacío por dentro. Entonces eso es con superficies. En operación de recubrir. De barrer superficie para el asa. Baja. Vamos a la siguiente operación.
recubrir superficie, ¿cómo funciona? Igualito que el recubrir de acá. Necesitamos varios croquis para recubrir, croquis para recubrir y, de ser posible, trayectorias, curvas guía. En este caso, nosotros hemos hecho con recubrir la base, más arriba todos estos contornos hemos hecho con recubrir sólido. Entonces vamos a ver en recubrir superficie. En recubrir superficie. Entonces, cuando nosotros ya tenemos en recubrir superficie, necesitamos las curvas guía. Entonces, vamos a curvas guía. Sí, entonces, mientras mejor se acople la curva a nuestras necesidades, en el manejo de lo que es superficies es más fácil trabajar con partes curvas. Entonces sería con recubrir. O sea, superficie limitante. Esto genera una superficie entre varios perfiles o contornos. Les coge a estos como límites. Fíjense. Entonces es como una operación de recubrir más fácil. Nosotros podemos ir modificando la forma en la que funcionan esta situación. Entonces, fijémonos, mire. Entonces generan curvas. En la segunda pregunta nos pregunta, el debajo de cada imagen, el estado que está ocurriendo. Aquí, sí, vamos a la última. Rellenar superficie. En caso de que ya queda una parte hueca, digámoslo así, nosotros podemos rellenar superficie. Voy a seleccionar si aquí límites del parche, este contorno. Lo que va a hacer el programa es buscar una forma que selle ese contorno. Rellenar superficie. Entonces hay varias opciones para rellenar. Entonces, si ven acá he seleccionado, la facilidad es que les permite seleccionar de varios croquis. Algunas curvas. Entonces, dependiendo de la operación que nosotros seleccionemos, va a ser sencillo trabajar con superficies. La ventaja es los radios de redondeo, la ventaja es el trabajo con curvas más complejas. Lo que necesitamos entender es que necesitamos trabajar bien los croquis en 3D primero. Listo, entonces esta geometría se vuelve sencilla con las operaciones de superficie. Vamos acá. Después de que ya tenemos nosotros dibujado superficies, podemos equidistanciarlas, extenderlas, aplanarlas, aplicar redondeos, eliminar caras, operaciones de recorte y entre otras. Sí, entonces voy a aplicar algunas de estas. Y como les dije, recubrir superficie.
trabajo en una semana, 0. La ventaja en esta figura era que nosotros podíamos trabajar Por favor, entiende eso. Hoy, como trabajo en clase, natural. de manera abierta o de manera cerrada con estos croquis. Entonces les voy a explicar. Voy a generar unos con geometrías diferentes. Por ejemplo, voy al plano, Usted me dice que me abandona este para hacer croquis de aquí, croquis 2. Este está en el plano de planta. Ya me voy al plano de planta. Ahí voy a dibujar un nuevo croquis. Para que vean algunas de las opciones que podemos ocupar. Croquis de 3 puntos. Como queremos llegar a esta forma. Croquis de 3 puntos. Voy a ocultar este croquis 2. Voy hasta acá. Este croquis 7 está en el plano 2. Entonces en el plano 2 voy a trabajar. Plano 2, croquis. Voy a colocar una sección Masa, coma, de arco. peso Sección y 2. volumen. Estas son las 3. propiedades generales de la Listo, voy a ocultar este croquis de acá. Ya. Entonces yo podría partir de que tengo esta geometría, esta curva, y poderle trazar con operación de recubrir. Ya acabó, Entonces ya no necesitamos croquis cerrados, siempre cerrados, como necesitamos para recubrir en sólido, sino ya podemos generar a partir de perfiles abiertos. Fíjense. no se me atrasarán. Y cómo se va ajustando a la forma es más genial todavía. Cómo se ajusta el contorno al perfil. Trabajar en superficies le da un contorno más suavizado, más estilizado. Entonces, en este caso, nosotros dibujaríamos por caras, cada cara que necesitamos. Voy a trazar, por ejemplo, voy de nuevo, plano de planta, el croquis, voy a trazar la parte posterior que habíamos tenido. Arco de 3 puntos. 1. Tercera opción. 1, 2, 3. Esta tiene que estar coincidente con la línea del medio. Coincidente. Estos de acá tienen que estar verticales. Este coincidente con punto medio. Listo, nos faltaría un radio para que esté completamente definido. De acuerdo a la forma, yo podría acotarle. Características que dependen de la cantidad. Tanto distancia como radio. Para que nos quede completamente definido. Listo. Una vez que tenemos completamente definido, voy a aplicar igual la misma operación de barrer superficie o cuando tengo un croquis y una trayectoria. Entonces, si la sección posterior de acá de la botella mantiene el mismo ancho en toda su altura, yo podría utilizar barrer. Pero si cambia de sección, como en la parte de adelante, abajo es más ancho, arriba más angosto, yo tendría que aplicar la operación de recubrir. Entonces me voy ahorita a barrer. Y para hacer un ejemplo hoy, mañana ya se seleccionó todo el croquis. Podemos habilitar nosotros el Selection Manager. En el Selection Manager podemos ir seleccionando de línea en línea. O seleccionar toda una curva o un lazo cerrado. Entonces quiero solo esta línea que sea mi curva. Ahí está. ¿Ya estamos? Sí, mijito. Ya pasamos a la otra. Listo.
Entonces, en función de las líneas, croquis que nosotros tenemos, podemos ir trabajando la forma y los contornos. Me voy nuevamente al plano de planta. Y dice, los alimentos pueden ser Podemos dibujar también en croquis en 3D para que puedan apreciar cómo se cierra estas figuras. Verán, las operaciones básicas, extruir, revolución, barrer y recubrir, ustedes ya han usado. Entonces sería bueno utilizar limitantes, rellenar, etcétera. Entonces me voy a ir al plano, que era el plano 2. Plano 2 croquis. En este plano 2 yo voy a trazar. Puede ser spline, puede ser arco de 3 puntos, línea, lo que nosotros necesitemos. Voy a trazar desde el extremo hasta que sea coincidente con el otro borde. No importa que no se corte directamente, esto nosotros después podemos cortar con esta misma superficie. Entonces yo voy a ir aplicando aquí la curvatura que tiene la botella. Voy a hacer a propósito, digámoslo así, voy a hacer como un exceso de material. Entonces es una facilidad. Podemos trabajar solo con líneas y ya se va formando nuestra figura. Voy a la parte inferior, al plano de planta. Croquis. Trazamos con arco de 3 puntos, podemos trazarlo. De extremo, en esta vez sí vamos a tener un extremo y trazamos. Expuesta en la sopa de letras 5 palabras que indican las propiedades específicas de la materia. Listo. Entre estos dos croquis, ¿qué operaciones podría aplicar? Densidad. Ya, aquí tenemos primerito una. ¿Qué operaciones de superficie podríamos aplicar entre dos croquis? Ya vamos. Resistencia. Densidad. Voy a hacer como otro color para que ustedes. Densidad. Densidad. Ya, verán, aquí nosotros ya están habilitados demás operaciones para recortar. Entonces me voy a ocupar una de recortar superficie. Voy a seleccionar acá un recorte con el plano 2. Las operaciones que yo puedo aplicar con dos croquis puede ser recubrir, puede ser limitante, rellenar superficie. Vamos a ir probando. Entonces, superficie limitante. Digo, el límite está desde acá hasta acá arriba. Si ven, ya se creó un límite entre esas dos. Los contornos que tienen que manejarse va a ser ajustarse el contorno derecho y ajustarse el contorno izquierdo. Abajo, profe. Todavía tenemos ahí la superficie. Y dense en cuenta que en este caso se acuerdan que la botella tenía aquí una sección en forma de gota, una arista más aquí. Entonces esa podríamos trazarles completamente aquí para que tome la forma. Listo. Voy a repetir lo mismo al otro lado. Para eso puedo hacerle simetría. Entonces me voy a operaciones, simetría. Sólidos o caras para hacer simetría. Esta de aquí con respecto al plano alzado. Listo. Aquí tenemos al revés. Ya, en la parte inferior nosotros tenemos una
espacio hueco, fijémonos, pero es plano. Entonces aquí en operaciones de superficie, yo puedo utilizar superficie plana o puedo utilizar rellenar superficie. Voy a utilizar para que sigan viendo todas las operaciones que podemos ocupar. Límite del parche, dice, entonces voy a ir seleccionando. Luego, ¿qué tenemos? Ahí está. Ok. Ya, fíjese. Voy a hacer una vista de sección para que puedan ir viendo. Entonces, miremos por dentro, este es hueco, ¿no es cierto? Entonces ya estamos trabajando caras huecas Yo no tengo eso. Solo tengo de las figuras. Pues chiquito, escriba ahí al lado, aunque sea ahí uno abajo de otro. Practicidad. Luego tenemos tenacidad. Listo, acá en superficie barrer o podemos utilizar también recubrir. Entonces voy a seleccionar. La ventaja es que nos deja coger aristas, nos deja coger croquis y se hace ya más fácil. Con el Selection Manager nosotros seleccionamos las líneas o aristas que necesitamos. Siempre trabajando, fíjense, con la vista previa. Trabajando con la vista previa, nosotros podemos terminar estas figuras. Elasticidad. Van a decir, eso está raro, sí está raro. Vamos acá, voy a rellenar esta sección de aquí. Vamos a ver si con superficie limitante es suficiente. De acá a la cara de acá, Resistencia es con esta dirección. resistencia. Listo. Estas partes de acá atrás que están sobrantes no importa. Ya vamos a recortarlas. Entonces esa es una ventaja muy buena que nos da estas operaciones. Voy a repetir con simetría al otro costado. Entonces voy a bajar la operación, bueno, voy a repetir la operación de simetría. Operaciones. Profe, arriba de la elasticidad Simetría. también está puesto. Plano alzado. Selecciono el sólido a repetir, este de acá. Porque son las características específicas. El peso es una característica general. Nos están diciendo las propiedades específicas. Estas son las específicas. Listo, voy a recortar. En las operaciones de superficies tenemos acá extender, recortar, eliminar recortes. ¿Sí? Entonces vamos a recortar superficie. Podemos hacerlo simultáneo o estándar. Estándar, escojo una sección, una herramienta de corte y que va a cortar a lo demás. En simultáneo se puede recortar cualquier entidad entre sí. Y acá podemos seleccionar entre conservar o eliminar las secciones marcadas. Os voy a ver. Vamos con simultáneo, es el más fácil, más completo. Es como el recorte inteligente que usamos en croquis. Entonces, entre estas cuatro superficies, yo necesito que se recorte y solo se limiten hasta acá atrás. Entonces voy a eliminar secciones. ¿Qué secciones voy a eliminar? Estas de aquí, esta parte y esta parte. Fijémonos si es que falta eliminar algo. Esta también tengo que eliminar. Esto también. Profe, estoy haciendo línea. Listo, ok. Ya, está muy bien. Nos falta todavía el diámetro superior, este que está aquí. Estamos iguales. Vamos a aplicar con extrusión. Extrusión, este croquis. Hacia el otro lado. Vamos a aplicar un centímetro nomás. Hasta ahí. Vamos a darle un ángulo o aplicar tapa en extremo para que se pueda cerrar. Sí, para que la figura se cierre. Fíjense el cambio de sección generado
es muy brusco, vamos a ir aumentando. Ya voy a poner una lista en el grupo de WhatsApp los niños que no presentan deberes. Matías de Herrera, por favor, si no me ha enviado, yo no estuve hasta las 6 de la tarde, creo que estuve en la computadora. Si me enviaron más de noche, no he revisado. Ahorita voy a ver si es que reviso un ratito. Ya, entonces de esta forma nosotros podemos ir jugando con los perfiles y contornos. Voy a, Y hasta ahí había algunos niños que no me enviaron todos los deberes. acá voy a aplicar nuevamente extruir superficie. Selecciono este de acá. Extruir superficie. ¿Me pueden mostrar la pregunta? Sí, la foto y la... Puedo seleccionar acá hasta el vértice, hasta acá. Listo. Entonces la oreja, digámoslo así, la vamos a terminar mañana. Hasta aquí voy a llegar. Ahora acá, donde dice recortar superficie. Nuevamente, simultáneo. Quiero que se recorte entre estas caras, que se recorte esos contornos. Acá nos dice eliminar secciones. Quiero eliminar esta parte interna. También quiero eliminar esta cara de acá. Listo. Ahí la botella ya por dentro ya ha tomado la forma. Y por fuera también. Vamos a darle OK. Los dos rojos, los dos azules. Y esta es la 6. Podemos aplicar redondeos, radios de redondeo. Está el redondeo. Sí, o podemos ya coser y darle un espesor. Entonces, coser quiere decir que ya se va a hacer una sola la superficie. Con coser se va a unir las superficies. Ahorita están, fijémonos acá, en el conjunto de superficies está 1, 2, 3, 4 por cada operación que fuimos haciendo. Entonces falta que se unan. No es como en los sólidos fusionar. Esa sería la semejanza a coser. Para coser superficies vamos a poner aquí fusionar entidades. Vamos a seleccionar todo, ¿no? Ya. Lo importante es que sí tiene una buena forma y está todos los contornos cerrados. Ahí le vamos a fusionar entidades y le damos OK. Y de lo que estaban 6 superficies, ya está una sola. Y ahí sí vamos a trabajar con las herramientas para darle espesor. ¿Qué sería aquí? Dar espesor. Está un solo cuerpo, ¿no es cierto, Inge? Sí, una sola superficie. Aquí vemos una sola. En el conjunto de superficies, en el gestor de operaciones, aquí está una sola. Todo se unió. Vamos acá a donde nos dice dar espesor. Voy a aplicar con dar espesor. Seleccionamos toda la superficie. De ahí nos dice dar espesor 1 centímetro. Dar espesor hacia el un costado, hacia el otro costado, simétrico, a plano medio. ¿Y cuánto de espesor? Entonces yo puedo decirle que el espesor sea de 1 milímetro. 1 milímetro toda la botella y un OK. Entonces ya, falta radios de redondeo que no apliqué. Vamos a darnos cuenta que en este caso, por ejemplo, radios de redondeo donde no puede hacer esos cambios son justamente estas aristas y estas líneas de acá que no puede darle espesor. Sí, voy acá. Voy a terminar tapando este de aquí. Superficie plana, selecciono el contorno. Entonces la ventaja, lo que me gusta bastante de trabajar en superficies, es que nosotros no tenemos que dibujar todo, sino ya con las aristas o resultados de las formas que hemos hecho antes, ya se pueden unir. Entonces ahorita voy a coser entre estos dos y ya se me pasó. A ver, ya, voy a fusionar nuevamente. Fíjense, ahorita está el envase como cerrado, ¿no es cierto? Entonces me voy a coser, selecciono la tapa y el cuerpo.
Voy a poner fusionar entidades. Lo ideal es que se suele habilitar la opción de crear sólido. Si no es por ahí, nos está fallando algún. Lo más seguro es que sean los redondeos. Apliquemos redondeos. Opciones de redondeo. Nosotros casi siempre hemos ocupado el redondeo de radio constante. Entonces, fíjense que hay algunas opciones más de redondeo. Voy acá. Estábamos trabajando en milímetros, ¿no? Lo que nos dice como regla general es que los radios de redondeo tienen que ser mayores al espesor para que pueda darse espesor en una superficie. Por ejemplo, si yo quiero dar espesor de 1 milímetro, todos los redondeos tienen que ser mayores que 1 milímetro de radio, de redondeo. ¿Sí? Aquí tal vez me va a pedir ayuda por el Filet Expert y se va a demorar un poco. Voy a aplicar en una sección más sencilla. Por ejemplo, aquí. Ya, vamos viendo. Este es radio constante, ¿no es cierto? Voy a ponerle un poco más para que se note la diferencia. Es radio constante simétrico. Nosotros podemos hacer redondeo con tamaño variable. Ejemplo, acá atrás mi redondeo puede ser de 1 centímetro y en la parte final mi radio de redondeo puedo asignarle un valor de 0.2, por ejemplo, para que se note la diferencia. ¿Sí? Entonces, fijémonos, los radios de redondeo aquí va cambiando. Voy a cambiar el de 1, voy a subirle más. Entonces, fijémonos. Este es un radio de redondeo variable. Nosotros vamos diciéndole cuánto queremos que sea de radio y podemos darle clic en las diferentes secciones e ir cambiando nuestro radio. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar a que sea de aquí el 50%, ya no sea radio 6, sino sea radio 3. Entonces, esos ajustes va reconociendo aquí, o radio 2. Entonces, esos redondeos van a suavizar la figura. Redondeos de radio variable. Entonces, irán probando estas herramientas. Acá voy a cambiar. No está un radio asignado y le voy a asignar ahí. Sí, entonces he asignado varios radios. La ventaja es que ustedes pueden ir manipulando los radios para ajustarse a la geometría. Ok. Entonces, fijémonos cómo está la diferencia. Voy a ponerle curvas cebra, colores de curva. Curvatura. Vamos a ver como franja cebra. Entonces, fijémonos cómo es la transición entre las caras. Y vamos al otro costado. Fijémonos que todavía está línea. Ahora fijémonos aplicando radios de redondeo y es una superficie diferente. Radio de redondeo variable. Cada radio está ahí establecido. Voy a hacerlo lo mismo con otras operaciones. Sí, entonces esta es la opción de redondeo, básicamente. Vamos acá. Por ejemplo, en esta parte superior parece que necesita un redondeo. Por lo que aquí, si le vemos con franjas, con herramientas calcular, curvatura, vamos a ver que aquí no tiene una transición adecuada, fíjense. Viene en azul y aquí hay transiciones en rojo, verde. Entonces, esto no es una transición
suave, digamos. Acá fijémonos, esta transición es un poco más ventajosa. Al costado de acá, la curvatura sí se ajusta como suavizado, mientras que acá está como un abollamiento en la parte de la sección roja. Entonces, fijémonos de costado, cierto que está así, ¿no es cierto? Entonces, aquí está como hundido. Entonces, eso podríamos corregirle con radios de redondeo o editando nuevamente las operaciones. Entonces, el día de hoy he tratado de explicarles todas las herramientas, la mayor parte de herramientas que tenemos aquí en las operaciones de superficie, en superficie, herramientas de superficie. Voy a dar redondeo. Redondeo. Sí, por facilidad siempre hemos utilizado radio constante, pero a veces esos radios no pueden ajustarse a la geometría que tenemos, entonces necesitamos utilizar radio variable y nosotros estableciendo los cambios que queremos ahí. Hasta 0.5 me permite. Ok. Regresemos a verle con franjas, a ver cómo está. Todavía parece que tiene un poquito. Sí, entonces ya ha mejorado un poco la geometría. Ya no se ve como ese corte ahí abollado. Entonces, por eso es más fácil para formas complejas. Es más fácil trabajar con superficies. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces para la siguiente clase revisarán las Una pregunta. operaciones que tiene superficie. Dígame. O sea, cuando no nos permite eh, escoger las caras, creo que era, o la superficie, toca hacerle redondeo en toditas las aristas. Sí, es preferible tener redondeos porque el espesor, por ejemplo, ustedes cualquier envase, frasco, recipiente plástico, tiene radios de redondeos. Si no nos permite dar espesor, por ese lado tenemos que ir corrigiendo los radios de redondeo. Entonces ahorita yo no creo que alcance a terminar. Sí tengo otros pendientes. Ya, entonces, aplicando ya los radios de redondeo, nos va a darle espesor y tendríamos ya la botella completa. Ah, gracias, dije. Ok, ¿alguien más alguna pregunta? Ya, entonces para mañana revisen, intenten dibujar la botella que les había solicitado con operaciones de superficie. Como vimos, los croquis nos pueden servir. Entonces, intenten buscar con operaciones de superficie, intenten aplicar. Ah, una que me falta, forma libre. Bueno, este ya, operaciones de forma libre. En este ustedes pueden cambiar la forma de la cara según esta cuadrícula o mallado. Entonces puede agregar curvas. Voy a poner un ejemplo nomás. Agregar curvas. Luego de agregar curvas, se agrega puntos. Agregamos puntos. Y trabajamos como si fuese un spline. Podemos mover los puntos a nuestro gusto, digámoslo así.
cambiar la curvatura de lo que tenemos acá. Entonces esto ya es un poco más avanzado todavía. Es para ver los detalles, ¿no es cierto, Inge? O sea, para hacer detalles. Sí, La por botella. ejemplo, con este podríamos agregar, ¿se acuerdan que en las agarraderas tiene, por ejemplo, la forma de los dedos? Como para que encajen los dedos. Entonces, con esta Sí. operación podríamos agregar. Ya. Pues, para los detalles de la botella, del envase. Ah, sí, con esto se modifica la geometría. Ya, veámosle cómo quedó, ojalá no dé error. Entonces, solo como ejemplo les he aplicado, ¿no? Y ahí le hemos cambiado la forma. Entonces hay infinidad de opciones de las cuales nosotros podemos ocupar con respecto a superficies. Entonces es más fácil modificar, ponernos a dibujar esto con extrusión, corte, redondeos, más difícil. Con operaciones de superficie movemos un poco y ya se adecua a lo que necesitamos. Ya pues chicos, eso ha sido por hoy. Espero que les sea de utilidad. Mañana aplicamos ya una figura, netamente lo que tenemos aquí de superficies. ¿Practicarán? Yo, Inge, Gracias, hasta luego, con todos pasen bien. hasta mañana, Inge, cuídese. Hasta mañana, Inge. Ya dije. Mañana.